Hola, mi nombre es Carlos, soy profesor del Departamento de Sociología y hoy traigo con ustedes un tema importante que tiene que ver con las transformaciones en los mercados en la Ciudad de México en el contexto de la turistificación y las economías de plataforma. Es un conversatorio que desarrollamos en el contexto del proyecto Nomadic, financiado por la Unión Europea y en donde algunos profesores del Departamento de Sociología estamos participando. Estamos muy complacidos de contar con dos colegas de la Universidad de Sevilla, Ángela Lara y David San Pedro, quienes nos vienen a hablar acerca de este asunto que ha estado muy en boga últimamente en la agenda pública mexicana, que tiene que ver con la gentrificación y con la turistificación, que es una forma de gentrificación, que bueno, queremos hablar en torno a el impacto que tienen las economías de plataforma en los mercados tradicionales de la Ciudad de México. Colegas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a Loan por recibirnos también. Al contrario, pues muchas gracias por estar acá con nosotros para compartir un poco sus experiencias de investigación. Cuéntenos, en términos muy generales, ¿qué transformaciones están sufriendo los mercados de abasto en el contexto del avance del turismo urbano y de las plataformas digitales? Bueno, es algo que está sucediendo en todo el mundo. Aquí en Ciudad de México estamos viendo un cierto proceso como de sofisticación o gourmetización, ¿no? Se le llama también, de los mercados, que ocurre también pues, en otras ciudades de América Latina, en Lima, en Quito, en Buenos Aires, también en Europa, en nuestra ciudad, en Sevilla, pero también en Madrid, en Barcelona, en Italia. Y hay tres factores fundamentalmente que yo destacaría que promueven un poco estos cambios. Por un lado, una cierta crisis que sufren los mercados de abasto, los mercados tradicionales a partir de los años 70, con el crecimiento de otro tipo de centros comerciales, de supermercados sobre todo, que le hacen una competencia importante. En segundo lugar, ese proceso de lo que llamamos gentrificación y o turistificación comercial, es decir, la sustitución de ese comercio tradicional que abastece, ¿no?, a la población local por un comercio destinado pues o bien a clases más altas o bien directamente al turismo y que desplaza a ese comercio tradicional y que por lo tanto los mercados pues también se ven afectados por ello. Y en tercer lugar, al hecho de que los mercados también representan un atractor turístico como elemento patrimonial tanto material como inmaterial, ¿no? De hecho, bueno, pues en el año 2016 el gobierno de la Ciudad de México declara patrimonio cultural intangible precisamente a estas manifestaciones tradicionales que se dan en los mercados, porque visitar los mercados no es solo una experiencia de compra o de visitar un edificio, sino que es una experiencia, ¿no?, que es al final la tendencia del turismo más experiencial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos tres factores son los que están coadyuvando a que haya en todo el mundo, con sus particularidades en cada ciudad, por supuesto, este proceso que está afectando de una manera importante a los mercados. David, en el caso concreto de Ciudad de México, ¿cómo has notado tú, según la investigación que han llevado a cabo, estos impactos? Bueno, los impactos son diferentes dependiendo del mercado. En nuestro caso, establecimos una metodología que, si os parece bien, la comentamos, que nos ha permitido observar diferencias entre los mercados. Al principio, en esta metodología, que es una metodología bastante clásica, lo que hicimos fue una revisión literaria de lo que había escrito en libros, textos, artículos, para acercarnos un poco al fenómeno de los mercados, de la situación de los mercados en México en los últimos años. Nos fue muy útil, por ejemplo, el libro coordinado por Ángela Giglia sobre los mercados en México, que fue profesora en el Departamento de Antropología de esta casa, ¿no?, de esta universidad. Y con ese primer bagaje lo que comenzamos a realizar fue pues una visita a los diferentes mercados, con una observación participativa que nos permitió ir adquiriendo un primer acercamiento. Después realizamos una serie de entrevistas con actores ya que conocen el tema, entrevistas en profundidad, pues por ejemplo aquí con los profesores Adrián Hernández o Denise Rosas, pero también con profesores de la UAM como José Gasca y Cintia Gómez.
Y una vez que ya tuvimos ese bagaje, pues empezamos con el proceso, que fue un poquito más complicado, de seleccionar qué mercados queríamos analizar. Una vez que para ese proceso pues elegimos 4 mercados, 2 en 2 alcaldías diferentes. Una es la alcaldía de Coyoacán y otra es la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque son alcaldías con fuerte presencia de turistas, ¿no? Pero que en cada diferentes, un mercado con mayor centralidad, con mayor presencia de proceso de turistificación, que son los mercados de Coyoacán y San Juan, y 2 mercados que están situados en zonas residenciales menos afectados por la turistificación, como son el de Churubusco en Coyoacán y el de Michoacán, que a su vez está en un barrio, en una colonia muy afectada por el proceso de gentrificación. Ángel, háblanos un poco acerca del origen de estos mercados que has podido encontrar respecto a esto. Bueno, hemos, como decía mi compañero, hemos estado, bueno, pues aprendiendo, ¿no? de los estudios que ya se venían realizando, y lo que vemos es un poco, bueno, los 4 mercados que hemos estudiado se construyen los 4 en un periodo de 16 años, ¿no? Entre 1946 y 1962. En los años 50 son, por un lado, los años, pues, entre los 50 y los 70, el gran crecimiento de la Ciudad de México, y hay en paralelo un proceso de expansión de la construcción de mercados. Se construyen hasta 200 mercados. ¿Con qué objetivo? Pues por lo que hemos podido estudiar, el objetivo es el ordenamiento y la contención del comercio ambulante, que bueno, es una tradición que, ¿no?, ancestral, digamos, de los pueblos originarios, ¿no?, los tianguis. Bueno, pues lo que se pretende es poner un poco de orden, digamos, no solo desde el punto de vista espacial, sino también de la gobernanza política, digamos, ¿no? Tener un poco de control sobre esos colectivos, sobre el comercio de la ciudad. Y ahí se construyen todos estos 200 y pico mercados, que son, bueno, pues prácticamente el 70% de los mercados que existen en la actualidad en la Ciudad de México, que son en torno a 300 mercados con una diversidad muy importante, ¿no? Y esta diversidad me imagino que también apunta a las transformaciones que han sufrido en los últimos años. ¿Qué has captado? Pues mira, hemos visto por un lado, claro, hay un programa, ¿no?, del gobierno de la Ciudad de México, creo que desde el año 2013 ha tenido como dos fases, ¿no?, del 3 al 18 y después del 18 al 22, de fomento y mejoramiento de los mercados públicos, ¿no? Y el objetivo que establece, a mí me resulta llamativo, ¿no?, que habla de proyectos que generen cambios sustanciales en los mercados, es decir, no es solo un mantenimiento básico, sino son cambios sustanciales, pero que a la vez que pretenden su reactivación económica, pretenden mantener el toque tradicional, ¿no?, dice literalmente. ¿Qué cambio hemos observado? Bueno, en los mercados de la alcaldía de Coyoacán no hemos observado cambios sustanciales, es decir, por lo que nos han dicho y por lo que hemos observado, hay mantenimiento de infraestructuras, de instalaciones, se han pintado exteriormente, pero manteniendo la estética bastante similar a la que tenía. Sin en cambio, en la alcaldía de Cuauhtémoc sí ha habido cambios muy sustanciales, especialmente en la imagen exterior de los mercados. Tanto en el mercado de San Juan como en el mercado de Michoacán se ha pasado de una estética de pinturas de colores, murales, ¿no?, que por lo menos a nosotros nos recuerdan más a la estética más tradicional propia de México, a una estética mucho más contemporánea. En el caso de Michoacán, que es un edificio que tiene cierto rasgo del modernismo europeo, pues se ha pintado de blanco absolutamente. Michoacán también un revestimiento exterior blanco, y se han puesto unas letras, ¿no?, unos rótulos como al estilo modernista. Entonces entendemos que ahí sí hay un cambio sustancial en la estética. Después, interiormente, por lo que nos decían los locatarios, no ha habido tantos cambios. Y lo que sí, o sea, no ha habido tantas inversiones. Y lo que sí observamos es cambios respecto a la distribución y también al tipo de locales que aparecen, ¿no? Vemos que, si bien en todos los mercados se puede seguir reconociendo, digamos, la configuración, la distribución espacial
por giros, ¿no? Hay una parte de carne, pollería, pescado, otra parte en la que normalmente hay una zona de cantina, de comidas tradicionales, y una zona que normalmente ocupa el espacio central dedicada más a fruta, verduras, semillas. Bueno, pues en los 4 mercados se han ido produciendo una cierta sustitución de esos puestos tradicionales de pescado, carne, de productos frescos, por normalmente sobre todo comidas preparadas, y a veces también otro tipo de productos. Aquí también cabe distinguir los casos de Michoacán y San Juan y los casos de Coyoacán y Churubusco. ¿Por qué? Michoacán y San Juan son 2 mercados centrados casi en su totalidad en productos frescos y comida, ¿vale? Michoacán porque es muy pequeñito y básicamente se dedica al abastecimiento de productos frescos a la población residente del entorno, y en el caso de San Juan por su especialización, ¿no? Que ya quizá después desarrolle en más profundidad David, pero se dedica a productos frescos. San Juan además, San Juan es uno de los mercados más antiguos de la ciudad, ¿no? Pero en 1950 se reforma, se redistribuye en 3 edificios diferentes y se dedica un edificio específicamente a artesanía, y que es donde ahora están pues los souvenirs y estas cosas, y el edificio de comida y de productos frescos se queda como productos frescos. Entonces ahí han entrado las comidas, sobre todo en la parte central, sustituyendo a fruta y verdura. Vemos que también es normalmente el giro que se ve más afectado por estos cambios, pero no ha entrado nada ni de souvenir, ni de artesanía, ni nada. En el caso de Churubusco y Coyoacán, vemos que son mercados que desde su origen son más híbridos respecto a la oferta, ¿no? No solo ofertan comida fresca, sino que también ofertan otro tipo de productos de primera necesidad que no son de comida, pues papelería, ropa, y creemos que esto es, por lo que hemos podido leer, una característica también del modelo de mercado que se generó, ¿no? En su momento. Los mercados se entienden como centros barriales, que no solo ofrecen el abasto de productos frescos, sino que ofrecen otro tipo de servicios. A veces incluso guarderías, salones de usos múltiples. Se pretende que se configuren como centros de barrio, ¿no? Y de hecho el programa de fomento de la alcaldía entiende que una de las líneas estratégicas es fomentar los mercados como elementos, como centros barriales. Entonces a ese perfil responden más los mercados de Coyoacán que los de Cuauhtémoc. Y en ese sentido es curioso, ¿no? Porque en los 2 casos, en el caso de Coyoacán es una ampliación que se da posteriormente, en el caso de Churubusco parece que se construyen como las 2 edificaciones aledañas, pero como 2 módulos separados. Hay una zona posterior más dedicada a este tipo de productos no alimenticios, digamos, ropa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en Churubusco, que es una zona puramente residencial, los productos que se venden son productos destinados al público local. Hay ferretería, droguería, zapatería, pero destinado al público local. Y en el caso de Coyoacán, claro, estas zonas son donde más fuerte ha entrado otro tipo de productos, como pueden ser souvenirs o ropa tradicional o artesanía tradicional destinada principalmente al turismo. No obstante, en Coyoacán es un mercado donde hay bastante mezcla, ¿no? Y entonces en la zona de las frutas también encuentras papelería y también encuentras souvenirs. Entonces, bueno, esa otra transformación tiene que ver con, por un lado, la entrada de este tipo de comercio más destinado al público, al turismo. Sobre todo también mucho las comidas, ¿no? En San Juan nos dicen, no, es que esto es, en el fin de semana es una cantina, ¿no? Prácticamente no se puede trabajar. Y ese tipo de puestos también es lo que ha traído de la mano la transformación de la configuración del puesto, del local en sí, ¿no? Porque antes había como una homogeneidad, unas normas que se respetaban bastante con respecto a cómo se configuraban
los puestos, cuál era la estética, y eso, y bueno, ya hablaremos un poco, pero sobre todo hay una normativa del año 1951 que se ha mantenido hasta el año 2022, y parece que en ese sentido, bueno, pues el COVID fue un poco un punto de inflexión respecto a la flexibilización de las normas y a la aparición tanto de otro tipo de locales como de esa transformación de la configuración espacial y la estética de los locales hacia pues a veces una sofisticación, a veces, bueno, pues carteles luminosos, bueno, más llamativos, a veces incluso una segunda planta para poner mesas para comer arriba, en fin, una transformación más importante de la configuración espacial y de la estética interior también de los propios locales. Qué interesante, eso me lleva a pensar, David, además de estas transformaciones espaciales, ¿no?, de orden arquitectónico, también se habrán transformado el perfil de locatarios y de personas que van a comerciar ahí, de clientes también. Bueno, sí, claro. En primer lugar, los locatarios fundamentalmente acceden al mercado por herencia. De las 22 entrevistas que hemos realizado, solamente en 3 casos hemos encontrado un acceso al local diferente a la herencia. Claro, el perfil nuevo del locatario pues es una persona que ha accedido más a la educación formal y tiene digamos que una visión mucho más empresarial que la que tuvieron en origen. En cuanto al tipo de clientela, pues va a depender muchísimo del mercado en el que estemos analizando. En el caso de Coyoacán hemos visto 2 grandes perfiles. En primer lugar, el cliente nacional que vive en esa colonia, en colonias de alrededor, que tiene un nivel económico medio alto y que lo que busca fundamentalmente es producto fresco de calidad. Y por otro lado, el segundo gran perfil es el turista ocasional, que lo que busca fundamentalmente es comida preparada y souvenirs o ropa tradicional. Es cierto que algunos de los locatarios ya han identificado pues un cliente extranjero que reside durante un periodo entre 1 y 3 meses, que además lo vincula muchas veces a la oferta masiva que hay en el distrito de Coyoacán, en la colonia de Coyoacán o en la alcaldía de apartamentos vinculados a Airbnb. Y pues normalmente este cliente que extranjero que reside durante unos meses, pues hace uso de la comida tradicional, también de las nuevas ofertas, porque hay nuevas ofertas de comida y bebida ya mucho más europeizadas, y además también del producto fresco de calidad. En el caso de Michoacán, el cliente internacional lo que busca fundamentalmente es producto fresco y aquellas ofertas de hostelería que tienen también un perfil más internacional. Hay una cafetería con una oferta gastronómica italo-mexicana donde se ha detectado con bastante continuidad este perfil, ¿no? Sin embargo, el resto de tanto la oferta de comida tradicional como el resto de locatarios tienen un cliente fundamentalmente nacional. En particular, oficinistas o albañiles que van ahí a trabajar y que luego hacen uso de los locales de comida. En el caso de San Juan, es como ha dicho antes mi compañera Ángela, desde el principio es un mercado muy especial porque es un mercado de comida y frutas exóticas que van dirigidos fundamentalmente a los restaurantes y en muchos casos a restaurantes de comida internacional que están dirigidas por extranjeros, ¿no? Entonces el turista hace uso fundamentalmente de los locales de comida y, como ha dicho Ángela, en el fin de semana es una auténtica cantina, ¿no? En el caso de Churubusco, pues el cliente fundamentalmente es nacional y del entorno. Entonces ahí sí que hemos encontrado diferencia entre los distintos tipologías de clientes.
En cuanto a la oferta de productos, pues en fin, pues tenemos dos grandes bloques. Bueno, el producto ha ido evolucionando como ha ido evolucionando en cualquier otro comercio, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de Coyoacán, la presencia de los turistas hace que la oferta gastronómica se haya flexibilizado, en el sentido de que ofrecen más comida sin picante, o comida para vegetarianos o veganos, o comida con unos gustos más internacionales. Por ejemplo, ya no solo son zumos, sino que utilizan smoothies, frappés, comida un poco al más gusto internacional. Y también aparecen algunas cafeterías que ya están especializadas en diferentes tipos de café, extracción de café, donde sí que se identifica rápidamente la presencia de los extranjeros, que llegan a ser entre el 50 y el 60% de los clientes. También ha habido en el propio Coyoacán, en los locales de oferta de comida, que no son comida, que son por ejemplo abarrotes o frutos secos, por la incorporación de salsas, de snack que atraen al turista. Y el resto, pues en frutas y verduras no ha habido grandes cambios. En Michoacán, pues es verdad que no ha habido mayores cambios en la oferta de los productos, salvo esa cafetería con una carta italo-mexicana, pero que ya lleva funcionando 15 años, no es un proceso cercano, ¿no? Y en cuanto a San Juan, pues crece lo exótico, crece cada vez más lo exótico, lo gourmet. Hay fruterías que se han disociado durante la herencia y que se ha especializado cada vez más en la fruta exótica y en la fruta gourmet, que envían básicamente su producción a mercados, a restaurantes, aunque también venden directamente al mercado. Y en cuanto a la carne, pues evidentemente ya hemos observado en los puestos, en los locales, cortes de carne al estilo italiano o al estilo francés, para que el extranjero pueda comprar, pero sobre todo el cliente mayoritario sigue siendo el restaurante especializado. Y en Churubusco pues nos hemos observado grandes cambios, más allá de que, como decía antes Ángela, lo que crece en los tres mercados que he citado, básicamente si crece algo, es la comida preparada, mientras que en Churubusco hemos visto que lo que crece fundamentalmente es fruta y pollería. O sea, es un comercio, es un mercado muy destinado al consumo nacional del entorno, aunque también, claro, se identifican clientes turistas, pero son menores, ¿no? Y respecto a la distribución, pues hemos visto quizás aquí algún cambio muy importante también, ¿no? Que es parte fundamental de lo que nuestra investigación ha ido pretendiendo observar, ¿no? En Coyoacán, ese incremento del cliente extranjero que llega por medio de tours turísticos o de forma independiente, pues hace que crezca la oferta de comida preparada y entra ahí otras formas de distribución, como son las plataformas de comida, y en el que observamos que es donde en Coyoacán ha crecido más, y además tiene una oferta conjunta en todo el mercado. Si entramos en una de estas plataformas muy famosas, pues podemos ver que aunque busquemos un tipo de producto, cuando realizamos la búsqueda nos ofrece múltiples productos que no proceden del mismo local, sino que parece ser que tienen una oferta globalizada. Y es cierto que hemos detectado que en algunos casos, en función de lo que nos ha dicho el locatario, en especial, por ejemplo, en bebidas preparadas, pues la compra por plataforma llega a ser el 60-70% de la venta. Y aquí se abre digamos que una ventana a una investigación futura, puesto que nos están comentando los locatarios que a pesar de que de este crecimiento de las plataformas, el cliente suele ser nacional, no suele ser internacional. Entendemos porque posiblemente el cliente internacional lo que quiere es, como bien ha dicho antes mi compañera, disfrutar del mercado. Entonces va a comer al mercado, pero lo que quiere es una experiencia. Quiere ver los colores, quiere ver la oferta de fruta, es muy
significativo que en muchos locales pone prohibido hacer fotografía, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día la imagen es casi todo y el turista lo que quiere es hacer fotos para subirlo a las redes sociales. Entonces eso es muy significativo. En Michoacán, por ejemplo, también hemos detectado las plataformas en los locales que están destinados a la comida. De hecho, hemos observado las motos fuera esperando a servir, ¿no? Pero en menor medida y también fundamentalmente en los locales con una oferta de comida más internacional. Es cierto que tras la pandemia el uso del WhatsApp se ha generalizado, el uso se puede pedir por la página web del mercado en Facebook, se puede pedir por Instagram, ese tipo de cuestiones también que aparecen. En el caso de San Juan, la distribución pues es una cosa como desde el origen, puesto que distribuyen a restaurantes en todo el estado en toda la República, en diferentes estados, como distribuyen, pues muchos de ellos tienen su propio sistema de distribución, tienen camionetas, tienen motos, bicicletas, y además se ha creado una red muy importante dentro del mercado de San Juan de personas que ofrecen esos servicios. Entonces vas por un lateral del mercado y vas a observar cientos de motocicletas y bicicletas y muchas camionetas que están ahí para prestar ese servicio. Y en el caso de Churubusco, pues es un poco una distribución más local y por tanto existen personas que ofrecen el servicio y muchas veces son los locatarios los que se acercan y distribuyen normalmente con el uso de WhatsApp. Pues es que son hallazgos de investigación muy, muy interesantes porque pudieran parecer imperceptibles para nosotros en ocasiones desde la cotidianidad. Pero bueno, este ojo experto nos permite pues entender que hay procesos significativos y muy transformadores detrás, ¿no? A manera de cierre, Ángela, coméntanos, ¿cuál es la proyección que tú haces desde la investigación que estás realizando? ¿Hacia dónde tiende a transformarse el mercado público tradicional en México? Bueno, en los casos que nosotros hemos estudiado, claro, por un lado hay particularidades del contexto y de la trayectoria de cada uno de los mercados que hacen que la evolución siempre tenga matices y siempre haya características propias de cada mercado, ¿no? En términos generales, una idea que a mí me está viniendo un poco y que creo que hay que desarrollar también es que quizá estos cambios, sobre todo, hay cambios estéticos que tienen que ver más con esa construcción, especialmente en los mercados más de la parte central de la ciudad, de una estética más europeizada, especialmente en aquellos barrios donde domina un público extranjero, como es el caso de Michoacán o San Juan. En otros casos quizás mantener un poco más esa estética más tradicional, porque en Coyoacán pues se busca un poco más esa autenticidad o lo más propio de aquí del territorio. Y por otro lado, como los puestos de comida parece que son un poco la transformación principal que se está dando de sustitución, digamos, de un tipo de comercio por otro, a veces también los de souvenir y artesanía, pero especialmente en el caso de la comida no responde solo a la turistificación, sino que también responde un poco a los cambios de dinámica, de modos de vida de la población. Y si bien, como decía David, estos puestos de comida parece que son la entrada de las plataformas, ¿no? de los cambios en los modelos de venta a través de las plataformas, en realidad después quien usa esas plataformas no son precisamente los turistas. Entonces, yo creo que ahí hay un fenómeno, ¿no? de transformación, adaptación a los cambios en los modos de vida que todavía, pues creo que tiene elementos interesantes de estudio en cómo afecta también a los cambios sociales, ¿no? David, y también para ir encauzando el cierre de nuestra charla, ¿qué podrías decir con respecto a las formas de resistencia también de los locatarios, de estas transformaciones o a estas formas de aceptar estos cambios como un beneficio para incluso la salud de sus propios negocios? Claro, aquí también hay diferencias, ¿no? El locatario lo que busca es tener un negocio rentable. Entonces, lo que hemos visto es que cuando llegan las nuevas generaciones
y ven que la introducción de las plataformas les puede beneficiar, pues claramente acceden. En parte porque también las plataformas están haciendo una fuerte presencia con una labor comercial importante. Aquellos comerciantes que tienen puesto el futuro de su local en una oferta muy diferenciada, ya puede ser fruta, verdura o carne, pues quieren continuar con el proceso e incluso viajan a otros mercados en Europa o en Estados Unidos para ver cuál es la oferta. Entonces yo creo que hay también una adaptación a las nuevas dinámicas que sin duda después de la pandemia lo que nos lleva a pensar, como ha dicho Ángela anteriormente, es el crecimiento de la comida preparada. No solamente en el interior del mercado, basta con dar una vuelta alrededor del mercado para ver que el proceso de turistificación lo que conlleva es la sustitución de cierta oferta tradicional por la comida preparada. Las respuestas son diferentes en diferentes mercados, ¿no? Por eso hemos ido buscando el contraste de tipo de mercado. Lo que hay simplemente es una adaptación con un carácter más empresarial, ¿no? que veremos a ver dentro de unos años hacia qué tipología de mercado nos lleva. Pues bueno, hay un reto de investigar todavía lo ausente, lo que está por analizarse, lo que está todavía surgiendo, una realidad tan dinámica y tan cambiante. Pues les queremos agradecer enormemente estar acá con nosotros para contarnos cómo han avanzado en este proyecto de investigación en el que les deseamos la mayor fortuna, la mayor de las suertes. Muchas gracias a la UAM por acogernos para hacer este trabajo de investigación y por supuesto por invitarnos a compartir nuestros primeros resultados todavía muy incipientes. Nada, solamente sumarme a los agradecimientos y muy contento de estar aquí. Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos por sintonizar este conversatorio que seguramente tendrá mucha tela de donde cortar para futuras reflexiones. Muchas gracias.